En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor. De luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que su amor nos llene el alma en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su Espíritu que inflama en todo corazón su gran amor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel capítulo 12. Me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, vives en la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, pues son casa rebelde. Tú, hijo de Adán, prepara el ajuar del destierro, y emigra a la luz del día, a la vista de todos. A la vista de todos emigra a otro lugar, a ver si lo ven, pues son casa rebelde. Saca tu ajuar, como quien va al destierro, a la luz del día, a la vista de todos, y tú sal al atardecer, a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos abre un boquete en el muro, y saca por allí tu ajuar. Cárgate al hombro el hatillo a la vista de todos, sácalo en la oscuridad, tápate la cara para no ver la tierra, porque hago de ti una señal para la casa de Israel. Yo hice lo que me mandó, saqué mi ajuar, como quien va al destierro, a la luz del día. Al atardecer abrí un boquete en el muro, lo saqué en la oscuridad, me cargué al hombro el hatillo a la vista de todos. A la mañana siguiente me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles: esto dice el Señor, este oráculo contra Jerusalén va por el príncipe y por toda la casa de Israel que viene de allí. Di: yo soy señal para ustedes. Lo que yo he hecho lo tendrán que hacer ellos. Irán cautivos al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el hatillo, abrirá un boquete en el muro para sacarlo, lo sacará en la oscuridad y se tapará la cara para que no lo reconozcan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Ezequiel tiene que ser profeta en medio de un pueblo rebelde. Así lo llama el Señor. Le está diciendo: vives en medio de una casa rebelde. Y la casa rebelde es el pueblo de Israel. Tienen unas características. ¿Cuáles son esas características? Primero, no pueden ver la realidad con los ojos de la fe y con los ojos de Dios. Es decir, ellos están viendo la realidad solamente con sus gustos, con sus caprichos, incluso con sus sufrimientos, pero están interpretando la vida no como Dios la interpreta y como la manifiesta. Por eso le dice Dios al profeta que esa casa rebelde, que ese pueblo tiene ojos para ver, pero no ve. Pudiendo ver, no ve. Parece que fueran ciegos. Pero además, no oyen la palabra de Dios. Escuchar el mandato de Dios, escuchar su palabra, escuchar la propuesta de Dios, es una necesidad de todos los pueblos y de todos nosotros. Pero este es un pueblo rebelde. Tiene todo para oír y sin embargo no quiere oír. Como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Ellos no quieren ver a Dios y ellos no quieren oír a Dios. Seguramente porque verlo y oírlo les inquieta la vida, los saca de las seguridades. Prefieren rebelarse ante Dios, prefieren seguir sus propias voluntades, y esas voluntades propias sin Dios lleva al ser humano, a los pueblos y a la historia al fracaso. En eso consiste la rebeldía del pueblo de Israel. Pero pudiéramos examinarnos nosotros, pudiéramos mirarnos y descubrir si nosotros también somos casa rebelde, si nosotros también, teniéndolo todo, el Evangelio y la predicación del Señor, la muerte y la resurrección, la palabra del Señor que nos invita a ver, y necesitamos que Él nos limpie los ojos para poder ver. Y si no nos limpia los ojos, nosotros seguimos vendados y no alcanzamos a ver lo que Dios nos está poniendo delante de nuestro rostro. Pero además, estamos llamados a oír, a escuchar a profundidad,
a recibir la palabra de Dios para que esa palabra entre dentro de nuestro corazón. Y por eso el profeta es mandado por Dios a hacer un signo, que se vaya él con su ajuar de noche al destierro, y le insiste muchas veces, a la vista de todos. Es decir, Dios quiere darle un mensaje a todos, que nadie se quede sin recibir ese mensaje. Puede ser que no quieran verlo y que no quieran oírlo, pero Dios quiere manifestarle a todo el pueblo de Israel, sin excluir a nadie, que hay un profeta, que Dios está hablando, que Dios está anunciando que va a haber sufrimiento y que así como el profeta sale para hacer un signo, para hacer una señal ante la casa rebelde, así como el profeta va al destierro delante de todos, así también va a ir el pueblo. Va a sufrir, y va a sufrir porque abandonó a Dios, porque abandonó sus planes. El profeta es una señal. Si alguien quiere hablar en nombre de Dios, si alguien tiene en su corazón la palabra y en su mente y quiere predicarla, la primera y la mejor predicación es la propia vida, así como hace el profeta. El profeta Ezequiel es una señal y necesitamos profetas que con su vida, con su manera de trabajar, de pensar, de vivir, sean una señal de que Dios está con nosotros. No simplemente una señal de tragedia, sino también una señal de esperanza. Dios quiere que nosotros, con nuestros sacramentos, con el bautismo, con la confirmación, con la Eucaristía, seamos una señal para aquellos que no han entendido la presencia de Dios. Y esa señal no la daremos con nuestras palabras, no, la daremos con la elocuencia de nuestra vida, con el testimonio de nuestra vida, con nuestra forma de trabajar, con nuestra manera de vivir. Salmo 77. Tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. Con sus altosanos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas, entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 18. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole toda la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús enseña a sus discípulos, a cada uno de nosotros, a perdonar. Perdonar no es un tema que se estudia. Perdonar es una actitud que se vive. Por eso cuando Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me ofende? Jesús le dice: hasta 70 veces 7. Y no como Pedro diría, 7 veces. Y a Pedro le parecía mucho tener que perdonar 7 veces. Pero Jesús le dice: mucho más. Se perdona siempre. Y perdonando se aprende a perdonar. No se hace un curso de perdón. Sencillamente perdonando se aprende a perdonar.
Y cuando uno aprende a pedir perdón también por las equivocaciones propias, entiende lo importante que es el ser perdonado. Cuando nosotros pensamos en la iglesia, en el sacramento del perdón, tenemos una maravillosa experiencia. El Señor nos perdona a nosotros 70 veces 7. Él nos ha perdonado una y otra vez de ese mismo pecado que hemos confesado o de muchos pecados que hemos confesado en la vida. Y Él sabe que nosotros necesitamos el perdón. Y el perdón le da al que perdona una alegría especial en su corazón porque acaba con todo resentimiento. Pero al que es perdonado también, porque le quita la culpa, esa culpabilidad de haberse equivocado. Cuando uno es capaz de perdonar al otro, lo está liberando. Y cuando uno es capaz de pedir perdón, se está liberando uno de aquellos errores que ha cometido en la vida. El perdón es un acto de liberación, es un acto de misericordia y de amor. Hoy perdone y dedíquese a perdonar toda la vida. No piense que hay pecados o fallas que usted no puede perdonar. Somos hijos del Dios del perdón y Él perdona 70 veces 7, incluso los pecados más graves que usted y yo hayamos cometido en la vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.